Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Feliz Día de las Madres a todas esas bellas y esforzadas madres que nos están escuchando. Este ha sido un fin de semana que en una gran parte de América y en otros lados del mundo se celebra y se festeja, se honra a ese personaje del hogar, la mamá. ¿Y sabe qué? Hoy tenemos una palabra del Señor para todas las mamás. Sean mamás jóvenes, mamás adultas, mamás solteras, papás que fungen como mamás en cierto aspecto. Bueno, hay algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y le invitamos a que después de esta pausa usted nos siga en este programa Tiempo Devocional, una palabra para usted en el Día de las Madres. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 109 y vamos a leer unos versículos muy interesantes que quiero que juntos meditemos. El Salmo 109 es un salmo que se le denomina un salmo imprecatorio. Déjeme explicarle esto y después leemos. Un salmo imprecatorio, hay varios a lo largo de los 150 salmos. Le puedo mencionar el Salmo 69 también es otro salmo llamado Salmo imprecatorio, Salmo 137, una parte de este salmo. ¿Qué es un salmo imprecatorio? En esos salmos imprecatorios, los salmistas o los que cantaron o escribieron, en vez de dar una alabanza, una gratitud, exponen un juicio. Invocan la ira de Dios o la maldición de Dios sobre sus enemigos, hablando de los escritores, o los enemigos de Dios. Mira qué interesante. La palabra imprecatorio viene de la palabra imprecar, que significa pedir el mal o pedir la desgracia para alguien. Estos salmos, hermanos, resultan ser impactantes o hasta cierto punto desconcertantes, porque el lenguaje que se utiliza son palabras duras, que incluyen oraciones pidiendo destrucción, castigo, venganza divina. Pero aquí viene algo bien importante. Al final, la función de estos salmos imprecatorios es promover lo que es la justicia de Dios. Usted lo lee así muy superficialmente, uno piensa que se está promoviendo el odio personal. No, sino lo que se está expresando en los salmos imprecatorios es una poesía de confianza en un Dios que es juez justo, que defiende a los inocentes y castiga a los malos. Doy esa introducción porque lo que a continuación vamos a leer tiene que ver con parte de este salmo o salmos imprecatorios. Hoy sí leamos Salmo 109, verso 6 en adelante. Pon sobre él
al impío y a Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Ponga atención a esta frase. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Verso 14. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Y atención a esta frase última del verso 14. Y el pecado de su madre no sea borrado. Este salmo lo escribe David. Ya le expliqué por qué estas frases tan duras. Porque es un salmo imprecatorio. Pero David está expresando esta oración porque él está experimentando oposición de sus enemigos en su reinado. Pero a la vez, amados hermanos, este salmo es un salmo profético porque también David está profetizando la oposición que tendrá Jesús en su ministerio. Recordemos que en ese tiempo David era rey y David se le habían levantado en contra muchas personas y dentro de ellas sus hijos. David tuvo oposición en su reinado, como también Jesús tuvo oposición. Y en estos versos específicos hay matices proféticos que hablan de la oposición que tuvo Jesús. Y hablan declaraciones de justicia sobre aquellos que se opusieron a Jesús. Yo quiero observar que aquí hace una alusión de uno de los discípulos de Jesús. Se le conoce como el que traicionó a Jesús. Ya creo que trajo a su mente de quién estamos hablando. Estos versos en este salmo aluden a Judas Iscariote. Y hay varias cosas donde él está aludido. Pero yo déjeme tomarle por lo menos unas 2-3 antes de ir al mensaje para el Día de las Madres. No me he equivocado de tema, hermano. Espéreme un momento. La idea es que juntos aprendamos. ¿Por qué decimos que este Salmo 109 alude a Judas Iscariote? En el verso 6 dice, Satanás esté a tu diestra. ¿Sabe que esto se cumplió en Judas? En Juan capítulo número 13, versículo número 26, dice la escritura de la siguiente manera. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuche, Satanás entró en él. ¿Se da cuenta? Ya se lo habían anticipado. Aquí se está cumpliendo. En el verso 8 también encontramos esta frase. Sean sus días pocos. Verso 8 al inicio. Aquí nos está hablando de que Judas no iba a tener una larga vida. Y se cumplió. ¿Y sabe? Mateo capítulo número 27 verso 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no entendió de que había perdón, sino él decidió quitarse la vida. Pero miles de años atrás alguien dijo, sean sus días pocos. Vea otro matiz profético en el final del verso 8. Tome otro su oficio. Esto se cumplió en Hechos capítulo número 1 verso 24. Y orando dijeron,
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En el verso 8 del Salmo 109 se profetizó que alguien iba a tomar su lugar. ¿Quién fue el que tomó su lugar? Matías. Entonces claramente vemos que estos versos del Salmo 109, no todos, del grupo que le estoy presentando del 6 al 14, están hablando de Judas Iscariotes. Y curiosamente, en los versos 13 y 14 hablan de su familia, pero en el verso 14 habla específicamente de algo que es lo que nos va a servir para traer una palabra de bendición en esta semana, en estos días que se ha celebrado y se celebra el Día de la Madre. Verso 14 dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Si nos echamos a ver para atrás de lo que había en Judas Iscariote, Judas Iscariote es un personaje bizarro, un personaje antagónico, que aún su nombre es tan hermoso, hermano. ¿Sabe qué significa el nombre Judas? Alabanza a Jehová. Pero yo no conozco a alguien que va a dar a luz y ya dio a luz, y ¿cómo le vamos a poner el nombre al bebé? Llamémosle Judas. Nadie piensa en eso. Todos de una u otra manera tomamos en cuenta que Judas es algo negativo, antagónico. Pero ¿por qué este hombre ahora tiene ese antecedente? Claro, hay que ver lo que sucedió en la vida de Judas, pero sobre todo también hay que ver lo que sucedió atrás de la vida de Judas. Y para ver el antecedente de Judas tenemos que ver a su familia, a sus padres. Y en el verso 14 del Salmo 109, el salmista hace alusión a los padres de Judas. ¿Ha escuchado usted hijo de tigre pintito? ¿Qué significa esa expresión, ese dicho popular? Que tal cual es el padre será el hijo, y aún peor. ¿Y qué dice el verso 14? Que en los padres de Judas había maldad, pero después se centra en una madre pecadora. El problema aquí no es el pecado por cuanto todos hemos pecado. El problema que fue una madre que no hizo nada con el pecado en su vida. Ahora, déjeme hacer un paréntesis, porque repito, todos conocemos lo que sucedió con Judas Iscariote, lo que hizo: traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. La pregunta es, escuche, ¿por qué Judas Iscariote eligió lo que eligió? ¿Por qué en vez de elegir a Jesús eligió el dinero? ¿Por qué en vez de elegir el ministerio de Jesús eligió quedar bien con los judaizantes o con los líderes religiosos? Todo nos da a entender que él tomó malas decisiones. ¿Y por qué tomó malas decisiones? Yo sé que había un evento profético detrás de todo eso. No quiero descartar esto. Pero nosotros no somos robots. Nosotros tenemos la capacidad de reaccionar en medio de nuestros errores.
Pero aún así Judas no reaccionó en medio de sus errores y eligió no solo traicionar a Jesús, sino también eligió quitarse la vida, como que si no hubiera esperanza. ¿Por qué eligió eso? Y su elección nos recuerda de una verdad que debemos de tener muy en cuenta en este Día de las Madres. Todo comienza en casa. Todo empieza en el hogar. ¿Lo puede decir con nosotros acá a la cuenta de 3? Todo comienza en casa. A la 1, a las 2 y a las 3. Todo comienza en casa. ¿Por qué las cosas van mal en la vida de un hijo? Todo comienza en casa. No comienza en la iglesia. ¿Por qué Judas, en él había ciertas tendencias a lo malo? Las cosas no empezaron con Jesús. Todo comienza en casa. Veamos esta verdad para que usted sienta el peso de que yo no estoy tratándole de vender o distorsionar una profecía. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, esos son los padres, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? Aquí nos está hablando de que si yo como papá, o en el caso de las mamás, no se hace nada en función de guiar, corregir, iluminar, enseñar a los hijos, el destino de ellos puede ser muy gris. En medio de este festejo, amados hermanos, amadas hermanas, yo sé que se está festejando y no hay nada de malo en festejar. Pero sí quiero traer a colación de que el sentido de la vida de un padre, y en este caso de la mamá, mis amados hermanos, es que las mamás tienen la oportunidad de formar el corazón de una nueva generación. La mamá tiene la oportunidad de enseñar con su ejemplo y con sus palabras. La mamá es influencia en el hogar y esa es la tarea que el Señor les ha dado. Ya que hoy festejamos el Día de la Madre, tenemos que hacerle la pregunta a las madres: ¿qué están enseñándole a sus hijos? ¿Están enseñándoles la verdad o la mentira? ¿La honra o la deshonra? ¿La bendición o la maldición a sus hijos? Y aquí vemos que los padres de Judas Iscariote, pero destaca el mismo texto bíblico que la mamá no fue una mamá normal, sino fue una mujer pecadora como todos nosotros. Pero en la misericordia y gracia del Señor hemos respondido en arrepentimiento y eso abre una brecha de bendición a nuestros hijos. Pero en el caso de Judas Iscariote, ni su mamá tuvo una respuesta positiva. ¿Y en qué incidió esta mamá en su hijo Judas? Y yo quiero ir cerrando mi reflexión. Hoy tengo una reflexión rápida, pero creo que va al grano. Veamos algunas cosas negativas de Judas por las cuales la mamá de Judas, el papá de Judas, tuvieron que incidir en él. Por ejemplo, Judas se dejó dominar por la avaricia. Judas valoró el dinero más que la relación con Jesús. Judas permitió que su codicia lo cegara. Cambió a Jesucristo por unas pocas monedas.
¿Qué significa eso? Que la mamá de Judas no le enseñó a Judas que por encima de lo material hay algo mejor. ¿Y qué es algo mejor? Dios, Cristo, lo espiritual. Yo quiero preguntarle a usted, querida mamá, ¿eso es lo que usted está enseñando? ¿Usted está modelándole a sus hijos que lo material ocupa un lugar en la vida de una persona, pero no es el primer lugar? Porque si usted se está desvelando y se está afanando por tener dinero, lo que le está enseñando a sus hijos es que el dinero vale más que lo espiritual, más que lo relacional, y eso es un grave error. Por alguna razón Judas prefirió el dinero que a Jesús. Sus padres no le enseñaron eso. Otro error de Judas fue que Judas nunca tuvo una relación genuina con Jesús. Aunque escuchó sus enseñanzas, nunca rindió su corazón al Señor. Jesús le procuró darle lo mejor a Judas, porque a él lo llamó amigo, pero lo terminó traicionando. Y aún así Juan nos revela que Judas le robaba el dinero a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas nunca valoró lo relacional con otras personas, sino valoró más lo material. Pregunto, ¿eso es lo que estamos enseñando? Mamá, hoy en el Día de la Madre, piense si ese ha sido el valor que le ha enseñado a su hijo. Está la relación con Dios, pero también está la relación con las personas, y eso vale más que lo material. De lo contrario, si usted no está enseñándole eso a sus hijos están encontrando apego solo a lo material. Así que tenemos una gran advertencia. Judas fracasó porque sus padres y su mamá especialmente no influyó positivamente en él. Observemos otro aspecto por el cual Judas fracasó y que sus padres pudieron haber influenciado. Juan capítulo número 13, verso 27, lo vemos cómo Judas se dejó influenciar. No solo se dejó influenciar por Satanás, déjeme decirle, se dejó influenciar por los líderes religiosos. ¿Qué significa eso? Que Judas, en vez de abrirle su corazón a Jesucristo, le abrió su corazón al mal, al error, a la religión. Y por eso es que no resistió y sucumbió ante la tentación. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le está abriendo su corazón su hijo o su hija? El corazón de nuestros hijos se está abriendo ante lo que nosotros también le abrimos nuestro corazón. Y entonces, querida madre, usted ya le abrió su corazón a Cristo. Porque si usted ya le abrió su corazón a Cristo, seguramente tiene altas posibilidades de que sus hijos, sus generaciones, le abran su corazón a Jesucristo. ¿Usted está cuidando su corazón, querida mujer de Dios, querida madre? Porque si usted no cuida su corazón, dándole el lugar al Señor, sus hijos no lo van a hacer. Quiero contarle un rápido testimonio. Tengo una persona que acaba de fallecer, mi abuelita. Mi abuelita falleció a los 100 años de edad, hace unos cuantos días. Ahora, ¿por qué destaco eso? No por la edad,
Destaco eso porque ella le abrió su corazón a Cristo y el legado que dejó a la familia es el Evangelio. Dios la usó a ella para presentarle el Evangelio a mi papá a nosotros y ahora nosotros a nuestros hijos. Mi abuelita le abrió su corazón a Cristo. Y no es casualidad de que nosotros ahora le abrimos nuestro corazón a Cristo y que nuestros hijos le abran su corazón a Cristo. ¿A quién le está abriendo su corazón usted? Uno más. Judas experimentó remordimiento, pero no experimentó arrepentimiento. Mateo 27, lo leímos también, habla de que él reaccionó ante la situación, pero su reacción fue negativa porque en vez de acudir a la acción correcta, Judas no manejó bien la culpa y no buscó perdón, restauración. Y le digo esto porque la misma sensación que sintió Judas, la sintió otro personaje que traicionó a Jesús, Pedro. Pero la diferencia es que Pedro no se fue a ahorcar, Judas sí. Porque Judas no creyó en la gracia del Señor, Pedro sí. Pedro creyó en un Cristo de oportunidades. Judas no, porque a él nadie le dijo antes de que conociera a Jesús. Probablemente sus padres, y que estamos aludiendo a la mamá, no porque yo quiera aludirlo, sino porque el Salmo 109:14 lo hace. Una mamá con un corazón duro, una mamá que se sentía mal, que lloraba, pero no había cambios, no había esfuerzo para buscar de Dios. ¿Es esa su experiencia? Hoy el Señor le está hablando. El remordimiento aplasta la vida de una persona. El arrepentimiento a uno lo hace levantarse. No es suficiente reconocer el pecado. Hay que buscar perdón en el pecado. Hoy sí quiero terminar hablándole de este último. Judas no esperó o no confió en el plan del Señor. Judas siempre estaba motivado con que Cristo iba a venir a traer libertad a Israel. Judas Iscariote, esa palabra Iscariote no era su apellido, sino era el grupo que pertenecía, que era un grupo subversivo, que creían en la libertad de Israel de los romanos solo que a nivel de la fuerza. Y ese era el plan, la idea de Judas Iscariote, es que Jesús se levantara con las armas, con la fuerza, para libertar a Israel. Pero él no entendió el plan. Si Judas hubiera entendido el plan, hubiera tenido la capacidad de ir a pedir perdón después de su falla. ¿Y usted ya entendió el plan de Dios para su vida, querida madre? Porque si usted no ha entendido el plan de Dios para su vida, es lo mismo que está pasando con sus hijos. Si sus hijos están desordenados, es porque no tienen una guianza ordenada de una mamá que ha entendido el plan bueno, agradable y perfecto de parte de Dios. Cerramos nuestro devocional. Venga en memoria, verso 14, Salmo 109. Ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Hoy quiero recordarle que ante estos festejos que son bonitos, especiales, hay una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Y no fue dar a luz a un hijo o a varios hijos. Es que usted
siga influenciando a sus hijos. Es que usted siga formando el corazón de esta nueva generación. Es que usted siga enseñando y guiando. Y que usted siembre semillas de bendición en la vida de sus hijos, para que en su tiempo ellos den a luz y den fruto. Así que hoy yo les deseo que la pasen bien o la hayan pasado bien con comida, con invitaciones, con saludos, con regalos. Pero piensen por un momento. Pensemos por un instante. ¿Estamos cumpliendo con el papel que tenemos? Tomémonos un tiempo de oración, por favor, pidiéndole al Padre su gracia. Amado Dios, Padre Celestial, en este día especial nos presentamos delante de ti con un corazón lleno de gratitud por el regalo precioso que nos has dado a través de las madres. Hoy, Señor, queremos honrarlas no solo con palabras, con regalos, con gestos, sino con esta oración, reconociendo esa labor sagrada, silenciosa, incondicional en amor. Gracias, Señor, por cada mamá que ha abrazado tu llamado con valentía, con ternura y su sacrificio. Gracias por aquellas que, a pesar del cansancio, siguen sembrando principios de valores y fe en el corazón de sus hijos. Gracias por aquellas que en lo oculto doblan rodillas y claman por el futuro de sus familias. Gracias por las que enseñan con el ejemplo y corrigen con amor. Padre, en este día te pedimos que renueve las fuerzas de todas las madres, que les des sabiduría en cada decisión, que les des dulzura en sus palabras, que les des firmeza y guía, paz en su corazón, que no se cansen de enseñar el camino correcto, aun cuando parezca que sus palabras no dan fruto de inmediato. Ayúdalas a recordar que toda semilla sembrada en fe dará cosecha en su tiempo. Señor, que sus vidas sigan siendo el reflejo de tu amor, de tu paciencia, de tu compasión. Que sus hijos vean en ellas un modelo digno de seguir, un faro en medio de la tormenta, un refugio donde siempre se encuentre comprensión. Te pedimos que cada mamá, aun en medio de sus luchas internas, pueda reconocerse como valiosa, capaz y, por supuesto, guiada por ti. Te rogamos especialmente por aquellas mamás que crían solas, que enfrentan dificultades económicas, problemas familiares, hijos rebeldes. Consuélalas, fortalécelas y recuérdales que no están solas, que tu Espíritu Santo les dé discernimiento para corregir con sabiduría, para aconsejar y tener fe para seguir esperando tu obrar. Padre, levanta madres intercesoras que oren por sus generaciones, que luchen espiritualmente por la vida de sus hijos, de sus nietos. Madres que edifiquen sus hogares sobre la roca de tu palabra, que sean ejemplo de integridad, de trabajo, de humildad, de temor a ti, Señor. Mujeres que marquen la diferencia, no por la perfección, sino porque se están entregando a ti. Pedimos por las mamás mayores que han corrido su carrera con fidelidad, que se sientan honradas, amadas, valoradas, y por aquellas que han perdido un hijo. Abrázalas con tu consuelo divino. Dales paz, sana sus heridas, déjalas sentir que tú estás cerca. Gracias, Señor, por cada madre que en medio de la rutina sigue siendo luz, sigue sembrando, sigue creyendo, que nunca pierdan la esperanza, que jamás se sientan invisibles, que sepan que su labor es eterna y su recompensa es grande. A cada una de ellas, bendícelas, guárdalas, úsalas como instrumento de formación, guía y ejemplo de esta generación y las que vienen. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador
Amén y amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.